Ya comenzamos con Casi Sábado, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes. Calurosa e inestable fin de semana, Sí. donde las noticias terminan siendo, digamos, muy poco felices para lo que es la temporada, ¿no? Los distintos mensajes que hay. Hoy Carlos Matos encara por ese lado. También hubo otras declaraciones donde las acusaciones cruzadas, incluso dentro de los mismos espacios políticos, el caso del peronismo con Juan Grabois, otros sectores más, acusándose entre sí, yo diría que de manera justificada, la inacción de ciertos sectores de la oposición. En este caso sería de Montenegro, pero podríamos extenderlo a otros ámbitos provinciales y nacionales, con respecto a lo que es la inacción de lo que aparentemente se presenta como único modelo de gestión de Montenegro, que sería, qué sé yo, sacar los trapitos y mojarle los colchones a la gente en situación de calle, ¿no? Y la inacción de la oposición en ese sentido, que se suma a las declaraciones de Guzmán. Recordarán, Guzmán, el ministro de Economía de Alberto Fernández, que hablaba que en la desocupación la gente se las va a arreglar con las aplicaciones. Van a ser todos Uber, todos Rappi. Realmente. Discúlpame, Guzmán Guzmán, dice sí, eso. sí, 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 ante la mirada de todos, que algunos dicen eso no representa el peronismo, y qué sé yo qué es lo que representa el peronismo. Vaya uno a saber qué cosa representa el peronismo hoy, pero lo real y concreto que gente que ha sido funcionarios importantes, gente que hoy representan al peronismo en el Consejo Deliberante, miran para otro lado ante un gobierno que tampoco tiene respuesta. La única respuesta es mojarle el colchón a la gente en situación de calle y cosas así. Mientras hoy se va a hablar sobre el transporte público en decadencia. Hay que andar por la calle mirando que no se te caiga ningún semáforo encima, cada vez las calles más rotas, se achican los servicios, los cupos, por ejemplo, a las escuelas municipales, los cupos a la atención en salud, y la verdad que la oposición aparece como una gran desilusión. Vos decís que el oficialismo, ante los múltiples problemas que hay, no tiene respuestas y la oposición tampoco. Y la oposición como que acompaña. Francamente, esto también es el famoso tema de la lista sábana, y esto también hay que decirlo, aunque parezca impopular, nos tenemos que hacer cargo de lo que votamos, porque ninguno llega ahí por sorteo. Siempre es bueno estas cosas aclararlas. Bueno, está bien. ¿Qué te parece, Pablo, si pasamos a la columna internacional de Carlos Juncos? Que viene con nueva presentación. Bueno, vamos a escuchar. Hola, muy buenas tardes. Estimados oyentes de Casi Sábado, programa que se emite por Radio Graffiti FM 87.9, de la ciudad de Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la columna internacional 2025. Muy buenas tardes, estimados oyentes
Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de la columna internacional correspondiente al año 2025 que hacemos para el programa Casi Sábado con los amigos y compañeros Pablo Aceto, Gloria Álvarez y Carlos Matos, y quien les habla, por supuesto, Carlos Juncos. Bien, y para comenzar con el programa de hoy, diremos que venimos atravesando una semana de muchísimo calor en nuestra ciudad, excelente para el turismo, para todos aquellos que nos visitan y también para los locales que hemos podido disfrutar de este hermoso mar argentino, de este Atlántico Sur maravilloso, que habitualmente no tiene esta temperatura tan elevada, pero que bueno, nos ha permitido a todos, turistas y locales, disfrutar de las playas durante los últimos días. Esperemos que tengamos una excelente temporada para todos, para el bien de todos, de los turistas que vienen a descansar, de los comerciantes que trabajan con el turismo y de la ciudad en general. Así que pasemos directamente ahora al ámbito internacional. Bueno, y como todos saben, la noticia que ha conmocionado al mundo, pues para bien, por suerte, es esta famosa alto al fuego entre Israel y Hamás. Bueno, es una decisión muy importante porque veníamos de una guerra muy cruenta y ahora veremos un poco en detalle esta situación, sobre todo en qué consiste el acuerdo entre Israel y Hamás para el cese al fuego en Gaza y qué temas clave deja sin resolver, porque no está todo dicho en ese terreno. De todas maneras, lo vamos a hacer sobre la base de una nota de redacción de la BBC News Mundo, que dice: el gobierno de Israel y el grupo militante palestino Hamás alcanzaron este miércoles un acuerdo de alto el fuego para Gaza, donde los últimos 15 meses han muerto más de 45.000 personas a causa de los ataques israelíes. El acuerdo llega tras meses de negociaciones mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos, y prevé que Hamás entregue a rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Estados Unidos trazó las líneas generales del acuerdo y los representantes israelíes y de Hamás habían estado negociando durante meses los detalles con los países mediadores. Según un borrador revelado por funcionarios cataríes y las declaraciones de Joe Biden, el acuerdo consta de 3 fases que se espera se lleven a un alto al fuego permanente y un plan de reconstrucción de Gaza. El alto al fuego comenzará el 19 de enero, según informó el primer ministro catarí. Se espera que el alto al fuego se produzca en 3 fases y aunque se dice que ambas partes están de acuerdo, el Gabinete de Seguridad y el gobierno de Israel deberán aprobar el pacto antes de que pueda entrar en vigencia. Y por ahora sigue habiendo puntos de fricción que podrían impedir que éste se convierta en permanente. La cuestión es que la primera fase del plan consiste en una tregua de 6 semanas. Durante ese periodo, Hamás liberará a 33 de los rehenes que secuestró en el ataque del 7 de octubre pasado. Pero por cada rehén liberado, Israel liberará a decenas de prisioneros palestinos. Israel a su vez permitirá la entrada de más ayuda y combustible a Gaza y se retirará de las carreteras principales para permitir el regreso de los desplazados a sus hogares, o, muy probablemente, a los escombros de lo que alguna vez fueron sus hogares. Casi todos los 2.3 millones de habitantes de Gaza tuvieron que abandonar sus hogares debido a las órdenes de evacuación israelíes, los ataques israelíes y los combates sobre el terreno. Durante la primera fase, Israel tendrá algunas tropas en el corredor Filadelfia, a lo largo de la frontera sur de Gaza con Egipto. El paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza se abrirá gradualmente para que enfermos y heridos puedan salir del territorio para recibir tratamiento. En esta primera parte se priorizará a los niños, las mujeres, los hombres mayores de 50 años, los heridos y los enfermos. Hay un grupo de rehenes israelíes, hombres en edad militar, que no harán parte de la primera liberación. Su destino
queda en manos de una nueva ronda de conversaciones que comenzará 16 días después del cese el fuego. Se supone que será en ese momento cuando se aborden cuestiones clave sobre el futuro de Gaza, como quién gobernará el territorio y si Israel se retirará totalmente. El primer ministro catarí expresó este miércoles que tiene fe en que el acuerdo progrese más allá de la fase 1, pero que todo depende del compromiso de las partes. La fase 2 comenzaría a partir del día 16 de la tregua y comenzará a negociarse un final permanente de la guerra, explicó el presidente Joe Biden. Se espera que en esa segunda fase del acuerdo Hamás libere a todos los rehenes vivos restantes y devuelva los cadáveres de los rehenes muertos. A cambio, Israel liberará presos palestinos, incluidos aquellos que cumplen largas condenas por atentados mortales. Un funcionario palestino que habló con la BBC habló de 1.000, mientras que un funcionario del gobierno israelí dijo que serían varios cientos. La agencia Reuters y otras fuentes afirman que los combatientes de Hamás que participaron en el ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023 no serían liberados. Israel ha dicho que solo retirará totalmente sus tropas una vez que todos sus rehenes hayan sido liberados. Después de eso, mantendría zonas tapón de 800 metros de ancho en los lados oriental y norte de Gaza, fronterizos con Israel. Y si todo esto funciona, se espera que la tercera fase del plan de alto el fuego sea la reconstrucción de Gaza, dado que grandes zonas del territorio han quedado reducidas a escombros, por lo que esta fase podría durar varios años. Este punto, sin embargo, aún no ha sido negociado por las partes y sigue habiendo puntos conflictivos. Uno, de la cuestión de quién gobernará Gaza. Israel quiere mantener el control de la seguridad en Gaza y se niega a que el territorio sea gobernado tanto por Hamás como por la Autoridad Palestina, que administra partes del territorio ocupado por Israel en Cisjordania. Sin embargo, están trabajando con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos en un plan para que haya una administración provisional que dirija Gaza mientras se reforma la AP, o sea, la Autoridad Palestina. Aunque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acepte el acuerdo de paz con Hamás, puede que no consiga convencer al resto de su gabinete, pues enfrenta la oposición del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir. Al parecer, Hamás también teme que el gobierno israelí reanude las hostilidades tras recuperar a sus rehenes, que deben ser devueltos durante la primera fase del plan de paz. Y hay otros detalles más que podrían hundir el acuerdo. Bueno, como vemos, la situación no es para nada fácil. De hecho, este es un conflicto muy sangriento donde ha muerto muchísima gente. Hay muchas explicaciones al respecto, hay muchos puntos de vista. Se ha hablado de un genocidio, de una persecución, una matanza masiva de palestinos. También se ha hablado de una excusa, digamos, que este asalto que ocurrió contra Israel en la Franja de Gaza haya sido solo una excusa. Bueno, muchas hipótesis. La realidad es que en la Franja de Gaza no ha quedado prácticamente piedra sobre piedra. La población se ha tenido que mover masivamente, millones de personas dejar sus hogares y refugiarse en otras partes, y ahora tratar de volver a ese territorio totalmente diezmado. Pero bueno, esperemos que esta iniciativa prospere, que terminen de hablar las armas y empiecen a hablar las personas, y se lleguen a acuerdos que sean duraderos y que hagan funcionar la paz en esa parte del mundo. Como siempre, estamos al final del programa, así que un gran abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. A la falta de frecuencias se suman los choques de colectivos en Mar del Plata,
dice el dirigente socialista Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico, Mar del Plata Batán, en Unidad Socialista, planteó a la situación penosa en la que se encuentra el transporte público de General Pueyrredón, donde el servicio ha llegado al subsuelo en su paupérrima prestación, además de ser carísimo en lo que es su acceso y no dar soluciones a los sectores alejados de la ciudad y tampoco a las necesidades estratégicas en el desarrollo de nuestra comuna, ahora se suman situaciones de accidentes en la vía pública, como aconteció el martes, con un choque en cadena entre dos unidades y el miércoles con otro colectivo que volvió a protagonizar un siniestro vial en las calles de Mar del Plata. La recurrencia de estos siniestros viales nos indica una situación que no es un evento fortuito, sino el resultado de una manera de gestión que es llevar todo al límite. Llevar al límite tanto los vehículos como las capacidades de los choferes para cumplir objetivos de rentabilidad, evitando los mayores costos que implicaría poner en la calle más unidades. Estamos hablando de unidades que van de los 10.000 y 12.000 toneladas y en el caso de los articulados estamos llegando a las 18.000 toneladas que no pueden andar como bólidos disparados por la calle para cumplir un horario. Esta problemática relacionada con la sobreexigencia de las unidades es la consecuencia de un modelo de gestión donde se lleva todo al límite a fin de bajar costos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física del usuario y que bajo ningún punto de vista tienen en cuenta las necesidades de transporte que tiene la ciudad, centrándose solamente en los objetivos económicos de los concesionarios del servicio. Es hora de cambiar el modelo de gestión del transporte y avanzar en la creación de la sociedad de Estado prevista por la Ordenanza 6979/87, para que el servicio de colectivo sea administrado y gestionado por el municipio, dejando atrás un modelo de gestión que ha fracasado y lo único que ha hecho fue engrosar las ganancias de los empresarios, sin invertir lo que había que invertir para accesibilidad, no solamente de las personas con discapacidad, sino también para la gente de los barrios y que encima ahora suma riesgo en la vía pública. La nota de Pablo Aceto la podés leer en Cazador de Noticias. Muy bien. Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Matos? Cuando se tapa la fisura con un muro de conceptos, un muro de estigmas. Hola Pablo, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. Y seguimos con esto de tratar de reconocer la sombra que el resto de la sociedad no quiere ver. Hace pocos días, el intendente de la ciudad de Mar del Plata, y Batán, intendente del partido de General Pueyrredón, dijo que luego de sacar a los artesanos de la zona de la Diagonal, que poco más, poco menos, se había terminado las cuchetas de los fisura. Palabra
que todos sabemos en ese contexto qué quiere decir. Ahora bien, cuando hay alguien roto, cuando hay alguien fisurado, cuando existen personas víctimas de adicciones, tal vez porque salieron del sistema, porque el medio no les permitió otras posibilidades, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que corresponde? Pararse en un lugar de superioridad, reducir a la persona caída a una condición poco menos que humana, para luego barrerlas de los espacios públicos e ignorarlas. Por supuesto que no estamos justificando nada que tenga que ver con la salud dependiente a partir del consumo de estupefacientes. No lo justificamos y estamos totalmente en contra. Pero la forma de buscar una solución es pasar por encima de los caídos, de las caídas. ¿A qué se refirió el señor intendente municipal del partido de General Pueyrredón con los fisura? Expresión que no es propia de quien debería ser poco menos que un estadista. El partido de General Pueyrredón tiene 1 millón de habitantes, es uno de los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires, y la población de Mar del Plata y de Batán equivale a por lo menos la de más de una provincia argentina. Y así nos encontramos con una expresión también avalada por gente pobre, y vemos la estigmatización de un grupo de pobres contra otro grupo de pobres. Nos encontramos entonces con que ese nivel de descalificación con el que el Ejecutivo Nacional se refiere a determinadas minorías es replicado a nivel local. Recuerdo entonces cuando se le preguntó a un cura católico de Francia en plena Guerra Fría ¿de quién era la culpa del comunismo para que este cura católico hable en contra del comunismo? Y se pronuncie, por supuesto, con conceptos violentos. Y él dijo, el comunismo es el resultado del deber que no cumplimos los cristianos. Si los cristianos hubiéramos sido realmente buenos cristianos, si hubiéramos sido capaces de construir una sociedad igualitaria y humana, entonces no habría hecho falta ese tipo de movimientos. Volviendo entonces al punto de partida, ¿quién es responsable del fisura caído? Sí, es muy fácil decir, bueno, existe el libre albedrío, es cierto, existe el libre albedrío. Uno puede saber que hay cosas que están bien y también cosas que están mal. Sí, desde un lugar calentito o desde un lugar refrescado, en este verano que está volviéndose tórrido, con la panza llena, con una cama cómoda, es muy fácil decirlo. Pero acá estamos viendo el emergente del retiro del Estado en muchos aspectos. Y la forma de solucionar esta dificultad mensaje de voz, 13 segundos. pasa primero por reconocer que existe. Luego de reconocer que existe, lo lógico es buscar una solución correcta. Y la única solución posible es que el Estado y que la sociedad
abrace a todos aquellos que están fuera del sistema, que los redima, que los recomponga, que los integre y que los incluya. Nos encontramos el sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. La industria no levanta, el consumo de energía se desplomó en enero. El consumo de energía en la industria se desplomó un 18% en enero. La luz al final del túnel es un tren que viene de frente, reconoció un industrial. Según el relato oficial, el sistema energético no tiene capacidad para abastecer la demanda ante el pico de consumo en medio de la suba de temperatura y la supuesta reactivación de los sectores productivos. Así justifica el gobierno la masiva importación de energía de Brasil. Pero esa narrativa se choca de frente con los datos oficiales de consumo eléctrico. Los números son elocuentes. El consumo de energía del entramado productivo se derrumbó en promedio un 13,6% en lo que va de enero respecto a diciembre, cuando se comparan los picos de consumo. En la industria, la caída fue aún más aguda. El consumo se desplomó un 18%, mientras que en comercios y servicios cayó un 7,3%. Ahora, lo llamativo es que en los sectores estrella del modelo de Milei, minería e hidrocarburos, el consumo de energía también cayó un 2,3%, según un relevamiento en base a datos oficiales. Si se compara con enero del año pasado, la caída es aún más dramática. El consumo de energía de la industria cayó un 27,5%. Y si se mira el interior del sector, queda claro cuáles son las ramas más afectadas por el modelo de Milei y Caputo, pese a la propaganda oficial. El consumo de energía de la industria automotriz cayó en enero un 33,9% respecto a diciembre. La industria textil fue por lejos la más afectada, con una impresionante caída del 59,7%, y la construcción también cayó un 20,2% en enero, mientras que la industria de la madera y el papel consumió un 37,3% menos de energía este mes, y la metalúrgica un 21,9%. La situación es tan crítica que un directivo de la UIA reconoció que el cuadro de situación fabril es una tragedia. La luz al final del túnel es un vagón que viene de frente, respondió este industrial al ser consultado sobre la notable reducción de la demanda de energía en las fábricas. Esta menor actividad, que sugiere mirar el consumo de energía, se confirmó este miércoles con el dato de la utilización de la capacidad instalada que difundió el INDEC, que dio un 62,3% en noviembre, lo que representa una caída de casi 4 puntos respecto al mismo mes del año anterior, cuando había alcanzado un 66,4%.
Pese a esto, el ministro Caputo anunció este miércoles que flexibiliza la importación de bienes que se producen localmente, como bicicletas y planchas. Esto afecta a toda la cadena de valor. Insumos intermedios clave, como lo son el acero, el vidrio y el plástico. Es un golpe de lleno a la industria local, afirmó un dirigente industrial. La relación con la industria es tan mala que luego de los cruces por el faltazo al encuentro anual de la UIA, el ministro Caputo nunca recibió a los directivos de la entidad como les había prometido para tratar de calmar las aguas. Quien sí los recibió hace 3 semanas fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un encuentro que terminó mal. Luego de la reunión, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, concluyó: este es un modelo desindustrializador. Bueno, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, me parece que se da cuenta tarde de esta situación, ¿no? Que este es un modelo desindustrializador. Bueno, aquel que haya escuchado, por lo menos desde diciembre del año pasado, el programa en Graffiti, esto es lo que le veníamos diciendo. ¿Cuántas veces nos habrán escuchado decir que el Estado lo que busca es superávit energético para exportar? Siempre le dijimos que más allá de la propaganda de Vaca Muerta, seguimos produciendo la misma cantidad de barriles diarios. Ahora llegamos a los 700.000, pero de los 615.000 que se consumía, por ejemplo, en el 2012, como para tomar una fecha arbitraria, no es exactamente de la mejor etapa de la economía argentina. Ahora se consume 410.000, mucho menos, incluso está en la columna anterior también de Cazador de Noticias, para aquel que lo quiera buscar. Es decir, nosotros hace más de un año que venimos diciendo esto. O sea, Pablo, para tener superávit energético en el país, tiene que haber desindustrialización. Exactamente, que es que ya lo hemos explicado más de una vez. Sí, digo, el desempleo, esto que tanto le molesta a Montenegro, la gente tirada en la calle, sí. La destrucción de la industria. ¿Qué es lo que persigue? ¿Cuál es el objetivo que persigue? Esto, el que lo he escuchado en Graffiti, lo he escuchado más de una vez en nuestras intervenciones, pero siempre aparece alguien nuevo para escucharlo, así que vale la pena aclararlo. El gran problema argentino es la deuda externa. Ahora, ¿vos cómo pagás la deuda externa? ¿Por qué es deuda externa? Porque se debe en moneda extranjera, dólares concretamente. ¿Cómo hace el gobierno para recaudar dólares? Primero, con la exportación de bienes y servicios. Uno de los bienes es los hidrocarburos, el gas, la minería. La Argentina, y hasta ahora ningún hecho ha cambiado esa realidad, siempre fue un país con petróleo, no un país petrolero. Más allá de todo lo que vienen escuchando de Vaca Muerta, de esto, de lo otro, estamos en los 700, llegaron con bombo y platillo a los 700.000 barriles diarios. Como para que tengan una idea, Brasil produce 3,5 millones por día, nosotros estamos en 700.000 barriles diarios. Digamos, absolutamente nada. Entonces vos, para exportar, ¿qué es lo que precisa? Que la Argentina no gaste.
y para que no gaste tiene que parar su industria. Por otro lado, la industria que está siendo castigada desde el 76, cada vez precisa más insumos extranjeros para generar la producción. Esa necesidad de insumo se gasta en dólares. Es justamente lo que no quiere gastar el gobierno para pagar la deuda externa. Entonces, si la industria te gasta dólares en insumos y te gasta hidrocarburo que vos lo podés vender para conseguir divisas, por un lado y por el otro hay que destruir la industria. Cuando destruir la industria generas el desempleo. Es decir, esto no es por mala gestión. Esto es adrede, esto es el propósito. ¿Para qué? Para generar superávit en hidrocarburos y en divisas para pagar la deuda externa. Una deuda externa que nadie sabe en qué se gastó. Del cual gran parte de la responsabilidad es el mismo ministro de Economía. Claro. Claro. Estamos hablando de Caputo. O sea, la famosa deuda de con el FMI y la deuda de los 100 años, cuando todos, esto lo dijimos en el programa anterior, aplaudían que la Argentina se insertaba al mundo porque nos prestaban plata, y nadie hizo el cálculo que después esa plata hay que devolverla, ¿no? Claro. ¿Dónde se fue la plata? Y la plata se la llevaron las mismas petroleras, los bancos extranjeros, como giro en dividendos a sus casas matrices en el exterior. No, esto es así de sencillo, tan claro, que si quieren, tenemos todas las grabaciones del programa, incluso de la radio anterior, donde también ya, incluso estas cosas las veníamos ya diciendo con los gobiernos anteriores, porque que la situación sea peor no quiere decir que veníamos de andar bien. Y ahora están asumiendo la realidad y no, mire, ya es tarde. Ya llegó a un punto en que es irreversible la situación. Ya hay que empezar a hablar de otra cosa, porque no se puede volver atrás. Digamos, lo hecho está. No hay manera de revertir esto. Ya hay que empezar a hablar de otras cosas. Lástima que van un año atrás. Y yo, a ver, este es un programa modesto, en una radio modesta del interior de la provincia de Buenos Aires, y veníamos diciendo esto ya hace más de un año, y aparecen ahora, miren, nos damos cuenta que los que hablaban en Radio Grafite tenían razón, y sí, teníamos razón, lamentablemente teníamos razón. Y esto también explica, y lo bueno, a ver, usted seguramente estará esperando que yo haga un remate feliz de todo este comentario, y la verdad es que no hay remate feliz. La verdad que lo que va a pasar, y esto es irreversible, en que todos vamos a terminar como los que venden churro y chipá en Villa Gesell, golpeándonos con los canastos para a ver quién vende en la playa el chipá o quién vende los churros. Y esto va a terminar así entre los taxistas con los remiseros, los 2 contra los Uber y los 3 contra los Uber en moto. Todo peleándose a ver quién levanta el pasajero, o quién vende el último café, o quién vende el Felipe o la torta frita en la calle. Esto va en esa dirección. El proceso ya es irreversible. Había que haberlo hablado esto hace un año atrás, esto había que haberlo hablado hace... A ver, la recesión empezó en el 2011 y aquí estamos. Y todavía estamos discutiendo
el sexo de los ángeles. ¿Qué es el planteo nuevo? Mire, el planteo nuevo no se puede dar hasta que no asumamos la realidad. Porque si acá la idea es, y yo lo sigo escuchando, a ver quién le parece como candidato, si este me parece más lindo, este me parece el otro, y estamos viendo que los candidatos saltan de un partido al otro y nadie cuestiona nada, porque en definitiva después son validados por el voto. Esto no tiene reversión. A ver, de peor situación salió Burkina Faso. Y hoy están nacionalizando las minas de oro y las minas de uranio. Digo, salida hay, pero la salida está para los pueblos que con lucidez encuentran el camino. Muy bien. Pablo, las razones del desempleo, que bueno, un poco vos ya las empezaste a explicar, ¿no? Es esto, las razones de desempleo, esto hay que verlo como la parálisis del aparato productivo que no consume energía, que no consuma divisas en insumos para el pago de una deuda externa de la cual nadie sabe en dónde fue a parar el dinero. Bueno, vamos a comentar ahora una editorial de The Guardian contra Javier Milei. Mucho sufrimiento y pocos beneficios. El prestigioso medio británico tildó de apuesta cínica y miope a la gestión de Milei. El artículo habla sobre recortes dolorosos y pobreza creciente. Luego de cumplirse un año de la asunción del gobierno libertario, el prestigioso periódico británico The Guardian le dedicó una editorial a Javier Milei, a quien acusó de causar un gran sufrimiento y pocos beneficios visibles, al tiempo que calificó su gestión de apuesta cínica y miope. La gestión que el presidente argentino encabeza no pasa desapercibida en el mundo. Es que el duro ajuste que encabeza La Libertad Avanza, sumado al autorrótulo de experimento anarcocapitalista, llama la atención en distintas tribunas políticas de todo el mundo. Las exposiciones de Milei en diversos foros internacionales, con sus peculiares modos y discursos, ayudaron a poner las luces de escena sobre su figura. De ahí que cada cierta cantidad de tiempo algún medio extranjero le dedique un artículo. En este caso, el diario británico, uno de los más importantes del Reino Unido, publicó un artículo titulado La visión de The Guardian sobre el año de austeridad en Argentina. Recortes dolorosos, pobreza creciente y una apuesta geopolítica. Aseguró que los 3 ejes del año de austeridad fueron recortes dolorosos, pobreza creciente y apuesta geopolítica, como dijimos recién, para alinearse con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. A la par, el artículo consignó que Javier Milei llegó al poder porque supo explotar hábilmente la frustración con los partidos establecidos. Milei prometió una guerra contra los burócratas, recortes brutales del gasto público y una desregulación de la segunda economía más grande de Sudamérica.
como era de esperar, el resultado ha sido devastador. Una recesión sumió a más de la mitad del país en la pobreza en los primeros 6 meses del 2024. El medio inglés rechazó la postura del oficialismo sobre la necesidad de los recortes pese a las penurias que conllevan. Esto está muy lejos de la verdad. La realidad es que Milei devaluó el peso, lo que desencadenó un aumento de los precios internos, al tiempo que utilizó controles cambiarios para contener nuevas presiones inflacionarias. La editorial remarcó que la caída de los salarios reales ha dejado a muchos sin poder pagar un seguro médico. Las políticas de Milei han causado un gran sufrimiento y pocos beneficios visibles. Los precios al consumidor aumentaron un 160% en su primer año en el cargo. También cuestionó, sin dar nombres, la presencia de exfuncionarios del PRO en la Administración de la Libertad Avanza, en lugar de representar una ruptura con el pasado. La agenda de Milei se hace eco de las de anteriores gobiernos de derecha, cuyos miembros ahora ocupan puestos en su gabinete. Por último, alertó que permitir que los intereses corporativos operen con una supervisión mínima puede enriquecer a unos pocos elegidos, pero para la mayoría conducen a mayores penurias y desigualdad. Muy bien, este es el artículo que compartimos del periódico inglés The Guardian. Muy bien, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando a Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Saludos para todos.